Así que vamos a leer la palabra de Dios. Tenga la bondad ahí de abrir su Biblia, de tener sus notas para apuntar. Y vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21. La palabra del Señor dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Dios bendiga la lectura de su palabra. Este pasaje que vamos a conocer hoy día y que vamos a exponer, podríamos ponerle por título La familia cristiana. La familia cristiana. Y no me voy a cansar nunca de reiterar y repetir que cada vez que la palabra del Señor va a darnos mandatos, órdenes, instrucciones, siempre ha venido esto acompañado con una exposición previa de la doctrina. Todo lo que hasta aquí hemos visto de esta carta ha sido una de las cristologías más extraordinarias, una de las exposiciones más hermosas acerca de quién es Jesucristo. Hemos aprendido mucho acerca de él en estos capítulos iniciales de la carta de Pablo a los Colosenses. Sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es Señor de todo. Él es el primogénito de todo, en el sentido de la preeminencia. Él es el más grande. Él es quien une y conecta todas las cosas. Él hace que todo subsista. Por medio de Él alcanzamos salvación y vida eterna. Él es la razón de por qué podemos vivir en santidad. Él es la razón del por qué podemos tener comunión los unos con los otros. Todo eso lo hemos aprendido en los sermones anteriores de esta preciosa carta de Pablo a los Colosenses. Así que si usted está recién hoy día conectándose y escuchando esta predicación, le invito para que busque en nuestro canal de YouTube, Pastor Juan Vidal, y allí va a poder encontrar los sermones anteriores, para que podamos entender cómo es o sobre qué fundamentos es que Pablo ahora va a dar instrucciones específicas, no solamente para nuestra vida personal, como vimos recién hasta la semana pasada en esta breve miniserie de lo que es el vestuario de los escogidos, todas esas cualidades extraordinarias que deben haber personalmente en cada una de las personas que han sido salvas por la gracia del Señor. Y cómo esas cualidades van a facilitar las relaciones interpersonales de los cristianos con otros cristianos en el contexto de la comunidad de fe que es la iglesia. Pero ahora Pablo va a continuar señalándonos a través de instrucciones, de órdenes, de mandatos, de imperativos, cómo es que la vida cristiana puede llevarse a cabo de manera eficaz, de manera exitosa, en el contexto de las relaciones familiares. Para eso es que hemos puesto a este sermón en el día de hoy el título de La familia cristiana. Hay 4 instrucciones que Pablo va a compartir a continuación. En primer lugar, Pablo va a dirigirse a la esposa cristiana. Y lo dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Eso es lo que les dice a las casadas. Aquí la palabra casadas en el original es la palabra gunaikes, que viene de guné, que es un sustantivo para referirse a esposa, a una mujer casada con un hombre, obviamente.
una mujer que está dentro del pacto matrimonial como Dios lo establece, una mujer cristiana con un hombre cristiano. Y en ese contexto, la instrucción muchas veces nos suena un poco vehemente, un poco enérgica, un poco autoritaria. Obviamente, si no conozco nada de la carta anteriormente, si no he leído el capítulo 1, el capítulo 2, si no he profundizado en lo que es la obra de Dios en el cristiano y solamente abro mi Biblia y me encuentro con esto, va a sonar muy extraño, ¿no? Pero cuando comprendemos estas instrucciones que vamos a recibir, las casadas, los casados, los hijos, los padres, en esta porción bíblica, cuando vemos todos estos mandatos, estas normativas, a la luz de toda la revelación que Pablo ha compartido previamente, entonces nos vamos a dar cuenta que aquí hay un modelo extraordinario, un modelo con una reciprocidad impresionante, un modelo que no deja nada al azar, el modelo divino para la familia y para el matrimonio. La primera instrucción entonces acá es a las casadas y les dice que deben estar sujetas. Esa palabra sujetarse o estar sujetas es en griego hypotasete. Es una palabra interesante que, vuelvo a reiterar, está en un presente imperativo y también está conjugada en voz media. Eso significa que el presente imperativo da la idea de una continuidad, pero adicionalmente la voz media va a incluir acá, en este mandato, la participación del sujeto a quien se le da esta instrucción en esta misma acción. En otras palabras, lo que el apóstol dice podría expresarse así: casadas, sujétense por ustedes mismas a vuestros esposos. Es decir, las esposas deben ocupar por voluntad propia, sin ser obligadas, el lugar de sujeción a sus respectivos esposos. Es bien interesante esta instrucción entonces, porque este término en griego, hypostasis, expresa más bien la idea de ponerse bajo o de subordinarse. Esa subordinación no tiene mucha relación con lo que posteriormente el apóstol va a expresarles a los hijos que deben sujetarse a los padres, mucho menos a los esclavos que deben sujetarse a los amos. No, no, no. En este caso, la palabra está dirigida expresamente a las esposas en una relación bastante recíproca que vamos a ver luego en el versículo siguiente. El comentario Bacon señala que un experto en griego como Moule dice que aquí la palabra sujeción significa lealtad. Y tal vez allí, con la palabra lealtad, podríamos entender de mejor manera esta subordinación voluntaria que el apóstol Pablo está señalando como un mandato a las esposas cristianas respecto de sus maridos cristianos. Una unión tal como la de esposo y esposa es una representación del modelo de la relación celestial entre Cristo y su iglesia. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Recordemos que la familia está constituida por Dios también como un vehículo para revelar la gracia y el amor del Señor. La familia no debe ser una descripción de una relación injusta, de una relación de autoritarismo, de una relación tensa, de una relación que se establece sobre imposiciones arbitrarias. No, señor. El matrimonio es una descripción gráfica del orden de Dios, de la manera gloriosa en la que Dios establece los vínculos para que estos vínculos nos permitan desarrollarnos de manera integral y, por supuesto, con una felicidad extraordinaria. En este sentido, entonces, la fidelidad y la sumisión voluntaria de la esposa no es un mandamiento aislado, no es una exigencia arbitraria. Más bien, esta se plantea en el entendido de que el marido ama a la esposa, como ya veremos en el versículo siguiente.
Adicionalmente, hay que señalar y hay que ser enfático en esto. Esta subordinación voluntaria que se le exige a la esposa cristiana al liderazgo de su marido, que la ama, no implica inferioridad en ningún sentido. No tiene que ver con que el esposo sea superior y la esposa inferior. Eso no tiene sentido. No es correcto interpretar este pasaje de esa manera. ¿Por qué? Porque luego el mismo versículo dice, como conviene en el Señor. La extraordinaria explicación que Pablo está dando acá para entender esta sujeción voluntaria de la esposa cristiana al liderazgo de su marido cristiano tiene que ver con el Señor. Aquí el verbo conviene significa lo que es propio en el sentido ético, es decir, lo que es correcto. Lo propio en el Señor es que las esposas se sometan gustosamente a sus esposos, no como una obligación o carga, sino como algo dispuesto por el Señor. Y como tenemos a un Dios que es amor, como tenemos a un Dios que es bueno, como tenemos a un Dios que es misericordioso, como tenemos a un Dios que quiere lo mejor para nosotros, el Señor jamás nos exigiría algo que nos pusiera en una posición de sufrimiento, de tristeza, de amargura, de dolor o menos aún de injusticia, porque nuestro Dios es justo. Entonces hay que entender esta subordinación voluntaria desde la perspectiva de quién está dando esta instrucción para poder empezar a dimensionar el valor que esta instrucción tiene. Así como Cristo se sujetó a la voluntad del Padre, siendo coiguales, coeternos, de la misma manera es que esta relación matrimonial va a reflejar esa subordinación voluntaria basada en el amor de alguien que quiere lo mejor para nosotros. Por eso, esta frase, como conviene en el Señor, va a limitar esta sumisión. ¿Por qué? Porque va a establecer principios cristianos como guías prácticas para las decisiones domésticas. Esta sujeción en ningún modo va a implicar que la esposa, por esta sujeción a este liderazgo, va a aceptar o va a tolerar situaciones contrarias a la palabra del Señor, situaciones vejatorias, situaciones humillantes, porque el Señor no está dando esa instrucción. Esta subordinación voluntaria entre iguales, con fines prácticos, podría resultar difícil de aplicar cuando los modelos mundanos han infectado al matrimonio. En esas situaciones, la cosecha es violencia, amargura, frustración y, por supuesto, una irreparable división. Y prueba de ello es cómo la tasa de divorcios, de separaciones por conflictos irreconciliables se ha multiplicado no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Lo triste de esto es que esa tasa amplísima de divorcios también ha afectado a la iglesia del Señor. Vale decir, pareciera ser que en la iglesia del Señor no estamos comprendiendo completamente la bendición que hay en el modelo del Señor para desarrollar el matrimonio y la vida familiar. Porque si lo comprendiéramos bien, nuestras relaciones serían mucho más fructíferas, mucho más edificantes, mucho más estimulantes y con una reciprocidad que Dios establece de manera muy clara, al menos en este pasaje. Cuando hay un matrimonio que entiende que el único soberano es Jesucristo y que quiere lo mejor para nosotros, entonces la subordinación voluntaria de una esposa que conoce la palabra del Señor nunca será una carga injusta ni un riesgo, porque estará practicándola en relación con un marido que ama como Cristo ama a la iglesia. Mi querida hermana, si usted es una esposa cristiana con un matrimonio en crisis, le invito a estudiar una vez más toda esta carta de Pablo a los colosenses para reconocer la tremenda verdad que hay
en la persona de Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? La forma en que el Señor Jesucristo nos ha salvado, nos ha redimido y nos ha capacitado para vivir una vida mucho mejor, una vida en un nivel mucho mejor, que va sin duda alguna no solo a transformar su vida de manera personal, sino que también su vida de manera relacional con su esposo, con sus hijos y con su familia extendida. De esa manera, el gozo del Señor nos irá fortaleciendo día a día. En segundo lugar, vemos que luego Pablo da una exigencia, un mandato muy claro a los esposos cristianos. Versículo 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esta expresión, amad a vuestras mujeres, nuevamente aparece como un presente activo y en modo imperativo. Por lo tanto, no es algo opcional. Me gusta el análisis que hace el erudito bíblico Evis Carballosa, quien propone una traducción morfológicamente más ajustada a lo que encontramos en el original griego para esta frase. Carballosa propone que podríamos leer este pasaje de la siguiente manera: maridos, no dejéis de amar a vuestras esposas. Eso nos da entonces una idea más clara de lo que es este mandato, este imperativo, esta instrucción a los esposos. Nos da también la idea de que esto debe ser un presente continuo. No dejen de amar a sus esposas. Pablo ya ha explicado en el capítulo 3, versículo 14, que ya estudiamos, que el amor es el vínculo perfecto. El amor es lo que hace que las relaciones interpersonales estén conectadas sin ninguna fisura. Este amor como vínculo perfecto no es una cuestión abstracta, sino que es algo concreto. El amor que genera unidad no es el amor de las emociones, el amor de la superficialidad romántica. El amor que genera unidad es el amor de las decisiones, es el amor responsable, es el amor que se hace cargo, es el amor maduro, es el amor de 1 Corintios 13, que no busca lo suyo, no hace nada indebido, nunca deja de ser. Ese amor no se acaba, ese amor no se termina. Es un amor que incluso llega a ser sufrido, benigno, no se jacta de nada. Ese amor es el que Pablo está diciéndole acá a los esposos de Colosas y por extensión a nosotros también, los maridos cristianos, que debemos expresarle a nuestras esposas. Por lo tanto, el amor que se ordena a los maridos cristianos para implementar el orden correcto del matrimonio es un amor de la misma calidad que el amor de Cristo por la iglesia. El apóstol Pablo, el mismo que escribe a los colosenses, escribió la carta a los Efesios y en el capítulo 5, verso 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En tal sentido, entonces, la calidad de amor que exige la palabra del Señor a los maridos cristianos respecto de nuestras esposas cristianas tiene que estar en la misma orientación que el amor de Cristo por la iglesia. Es decir, es un amor que no exige, es un amor que se entrega, es un amor sacrificial, es un amor que da la vida, es un amor que es intenso al punto de hacer lo correcto hasta las últimas consecuencias. El amor de Cristo por la iglesia no es fluctuante. El amor de Cristo por la iglesia no está siempre en relación a lo que la iglesia pueda o no pueda hacer. El amor de Cristo por la iglesia es un amor eterno. Con amor eterno te he amado, nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor también nos muestra que es un amor que
como cantamos en el corito, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo, etcétera. Es un amor que nos envuelve. Ese amor que cubre multitud de pecados, ese amor genuino, sacrificial, es el amor que Dios exige que tengamos a nuestras esposas. Mi amada hermana, si usted está escuchando este sermón y en la división anterior estaba un poco incómoda, ya me estará entendiendo entonces de cómo es que la sujeción voluntaria de la esposa cristiana al marido cristiano es una realidad maravillosa cuando ese marido cristiano ama a la esposa cristiana como Cristo ama a la iglesia. Cuando vemos esta reciprocidad, nos damos cuenta de que el modelo de Dios es perfecto. Es un plan que no admite injusticias. Es un plan que no admite carnalidades ni pecaminosidades. Es un plan que genera una unidad indisoluble y eso es el matrimonio cristiano. Aún más, aun cuando la esposa es creyente, esto tiene que ser aún más cuando la esposa es creyente. ¿Por qué? Porque su marido cristiano debe reconocerla a usted como coheredera de la gracia de la vida. Mire lo que dice primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si usted nota, mi querido hermano y mi querida hermana, matrimonios que están escuchando en este momento, si usted nota entonces el vínculo que Cristo establece cuando Él es el centro del hogar, es un vínculo perfecto, un vínculo que genera la indisolubilidad del matrimonio. Los matrimonios no son indisolubles porque se ha firmado un pacto ante el oficial civil. Los matrimonios son indisolubles porque hay un modelo perfecto diseñado por el Señor que al vivirlo en plenitud va no solamente a mantenernos unidos, sino que nos va a mantener unidos enriqueciéndonos mutuamente el uno al otro, creciendo en el amor, madurando juntos, alcanzando todo juntos, viviendo las dificultades de la vida con esta unidad extraordinaria de una esposa que se sujeta voluntariamente al liderazgo del marido, porque su marido la ama sacrificialmente como Cristo amó a la iglesia. Y si anteriormente les señalaba que aquí no hay espacio para carnalidades o para injusticias o para tratos vejatorios, eso lo vemos en el segundo mandato que la palabra del Señor le entrega aquí en este versículo a los maridos. Dice, y no seáis ásperos con ellas. Nuevamente, un mandato para complementar este amor sacrificial. La palabra áspero, y aquí, ojo los esposos, muy atentos los esposos, la palabra áspero es la traducción de un verbo que significa amargura o hacer amargar. Eso es muy interesante. No ser áspero significa que no debemos estar amargados en nuestra relación con la esposa o que nuestras actitudes le produzcan amargura también a nuestras esposas. Estar amargado implica estar marcado por un fuerte resentimiento o por el cinismo. Es muy fuerte este verbo, es una descripción muy, muy gráfica. Cuando los maridos son personas amargadas, que tienen resentimientos, que están allí con una sensación desagradable todo el tiempo, entonces sus palabras son amargas, su trato es amargo, hasta los vínculos más íntimos se convierten en una tensión, porque hay un marido que está amargado, un marido que está resentido y que termina cultivando el cinismo, termina montando una imagen de sí que no es la real, trayendo frustración y tristeza. No ser ásperos con la esposa no es solo ser airado o violento, mucho más allá, significa no estar amargados.
El mandato es que los esposos cristianos de Colosas no adoptaran el hábito de estar amargados, resentidos o ser cínicos con sus esposas. Y eso también nos toca a nosotros. Por lo tanto, a la luz del modelo bíblico de Dios para el matrimonio, es fácil notar cómo el amor y el buen trato del marido posibilita y hace mucho más tolerable la subordinación voluntaria de la esposa. De igual modo, la subordinación voluntaria de la esposa al liderazgo del marido motiva y alienta el amor sacrificial y el trato amable del esposo cristiano hacia su esposa cristiana, aún hasta en los momentos más complejos. Una típica escena de familias religiosas pero poco cristianas es la de un hombre sentado en su auto muy ofuscado, tocando la bocina a su esposa y a sus hijos, que al parecer se están demorando más de la cuenta para irse a la iglesia. En la cabeza del marido está imaginando las palabras de reproche de su pastor o de algún diácono a cargo. Ya llegó atrasado otra vez, hermano fulano. Tiene que levantarse más temprano, tiene que chicotear más fuerte a los chiquillos. Lo esperábamos temprano a la oración y no llegó. Ya ese marido está pasándose ahí las películas. ¿Qué me iban a decir? Me van a llamar la atención. A mí me correspondía iniciar el servicio. A mí yo tenía tareas. ¿Por qué se demora tanto, mi señora? ¿Y por qué se demoran mis hijos tanto? Y sigue tocando la bocina. En otras palabras, ese marido está muy preocupado por su propia honra, porque va a perder el respeto de sus pares o de sus colegas dentro de la comunidad. Y junto con ello, cuando la amargura está subiendo y bajando como un problema en el esófago, ese marido comienza a buscar las palabras más hirientes que poder decirles a su familia para que aprendan a caminar más rápido y nunca vuelvan a exponerlo así frente a los demás. Por su parte, en la mente de su esposa, ¿qué cosas están dando vueltas? La seguridad de la casa. Cuesta tanto tener algo y hoy día con la violencia y con el robo y con tantos ladrones, entonces está preocupada de que quede todo cerrado, de que las ventanas estén ajustadas, de que esté activada la alarma, de que no haya ventanas que estén mostrando desde afuera hacia adentro lo que hay dentro de la casa. También está allí preocupada por cumplir con la larga lista de cosas que debe llevar, hacer muchas previsiones para la comida de los niños, si tiene hijos pequeños, de llevar todo lo necesario para que se abriguen si hace frío, para cambiarles de ropa si transpiran, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque su amor de madre la impulsa a pensar en todos y por todos. Cuando esa figura ocurre, me acuerdo mucho de una reunión de matrimonios en donde el pastor hizo que esposos y esposas que estaban allí reunidos se intercambiaran sus zapatos. A todos les pareció una cosa un poco ridícula, pero pensaron en ellos jugando, entonces se intercambiaron los zapatos. Usted se habría reído tanto como yo me reí al darnos cuenta cómo los varones trataban de caminar con los tacos de sus esposas, con esos tacos altos, con esos zapatos apretados en la punta y trataban de caminar y se veían bastante ridículos, ¿no? Sin embargo, esa experiencia lúdica de juego generó una reflexión en los maridos y les hizo pensar y ponerse en el lugar de sus esposas. Es fácil decir, camina más rápido, haz las cosas más rápido o haz lo que yo quiero para que yo no sea afectado en mi honra. Pero no es tan fácil ponerse en el lugar de las personas que amamos para tratar de hacer las cosas desde su perspectiva. Esa empatía, mis queridos hermanos, es precisamente la esencia del liderazgo sacrificial de un esposo hacia su familia.
Ponerse en el lugar de la esposa, ponerse en el lugar de los hijos. No andar esperando que todos lo entiendan a uno ahí como un bebito. No, no, no. Hacerse cargo, tomar la responsabilidad, significa empatizar con las personas que están bajo nuestro liderazgo. Ser el líder de la casa no es el que da las órdenes, no es el que reta, no es el que aplica los castigos, no es la tarea del verdugo. Ser el líder es ponerse en el lugar de los demás, ponerse en el lugar de la esposa, ponerse en el lugar de los hijos, entender las diversas situaciones por las que están pasando y desarrollar una comunicación amable. Por supuesto que vamos a ejercer dirección con la sabiduría que nos da el Señor, pero esa dirección no debe estar basada en la ira, ni en la amargura, ni en la violencia. Es una dirección basada en la empatía, es una dirección basada en el sacrificio. El Señor Jesucristo nos da el ejemplo. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que empatizó, podríamos decir, al ponerse en nuestro lugar, al tomar la forma de siervo y hacerse obediente hasta la muerte de cruz. Es urgente entonces, mis queridos hermanos, que comencemos a conocer más al Señor Jesucristo. Solo así amaremos a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia, sacrificialmente, con una entrega sin reservas. De igual manera, profundicemos en nuestro conocimiento de cómo hablaba el Señor Jesucristo y cómo trata el Señor Jesucristo a la iglesia, que es su novia, que es su esposa. De esa manera, nuestras amargas palabras, nuestras torpes, groseras, desconsideradas palabras, basadas en pensamientos equivocados, serán radicalmente transformadas. Y quizá, en algún momento, nuestra esposa llegue a decir algo parecido a lo que decían las personas que escuchaban hablar al Señor Jesucristo, como unos alguaciles mencionados en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 66, que dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Qué hermoso sería que tu esposa y mi esposa un día pudieran llegar y decir: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, porque han sentido empatía, han sentido amor genuino, han sentido un trato amable para desarrollar ese liderazgo que Dios ha puesto en nuestras vidas. En tercer lugar, el apóstol Pablo continúa hablándole a los hijos y les dice allí: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si en este momento sus hijos no están con usted en donde está escuchando el mensaje, sería muy bueno que también los incorporara o que sus dispositivos móviles estuvieran conectados en el culto, porque esto nos hace bien a todos. Nuevamente vemos acá cómo toda la enseñanza previa de Colosenses ha hecho un impacto enorme, no solo en nuestra vida personal, sino que ahora a nivel familiar. Y aquí hay una instrucción para los hijos, en el capítulo 3, versículo 20. La palabra hijos que se utiliza acá es la palabra griega tekna. Es un sustantivo que se refiere a un hijo o a una hija de cualquier edad. Es genérico esto. Y a veces incluso se utiliza colectivamente para referirse a los niños en general. Entonces, claramente entonces estamos hablando de hijos e hijas. Y el mandato, el imperativo que reciben los hijos cristianos que conocen a Cristo y que entienden la obra de Cristo y que han sido redimidos, regenerados y nacidos de nuevo, es: obedeced a vuestros padres. Qué raro suena esto en esta época, ¿no? En donde pareciera ser que somos los padres los que terminamos obedeciendo a los hijos. Pero el modelo bíblico no ha cambiado, las instrucciones del Señor no han cambiado y las bendiciones que Dios promete como resultado de vivir este modelo y este diseño bíblico tampoco han cambiado, siguen estando allí. Entonces, más nos vale estudiarlo, profundizarlo y aprenderlo para que nos bendigan también en este tiempo.
Nuevamente vemos que este verbo obedecer está en presente activo y en modo imperativo. La frase, por lo tanto, equivale a decir, estad siempre en el hábito de obedecer a vuestros padres. Es una obediencia continua, es una obediencia permanente. Este verbo obedecer es en griego hupakuete, que literalmente significa escuchar con sujeción o escuchar a alguien que habla desde arriba, de modo que el que escucha tiene que alzar la vista. Es muy precioso este verbo. Escuchar en sujeción, escuchar a alguien que habla desde arriba, de tal manera que el que escucha tenga que alzar la voz. Es una llamada muy fuerte a prestar atención en sujeción. Es una llamada muy contundente a prestar atención, a escuchar y estar atento, no para cuestionar, no para juzgar, es escuchar para obedecer. Eso es muy interesante. Vuelvo a hacer la cautela para que nadie se asuste con esto. No estoy hablando acá de un tirano que va a dar órdenes dictatoriales, que va a ejercer alguna coerción. No, no, no. Estamos hablando de un padre cristiano que conoce al Señor Jesucristo y que vive para el Señor Jesucristo, que ha asumido un liderazgo de servicio y que se ha puesto en el lugar de esa esposa y se ha puesto en el lugar de esos hijos. A esa persona hay que escucharla con sujeción. A esa persona que sé que me ama y quiere lo mejor, a esa persona un hijo cristiano va a escuchar con esta actitud. No tiene que ver con una humillación flagrante y despótica. No, señor, estamos hablando de prestar atención con sujeción y con mucha atención a alguien que de verdad me ama, que quiere lo mejor para mí, que quiere estimularme y animarme. Esa es la actitud de un hijo cristiano. Escuchar en sujeción, escuchar a alguien que habla desde arriba, de modo que el que escucha tiene que alzar la vista. Esta acción entonces solo es posible practicarla, vivirla y comprenderla en plenitud y en forma continua en cristianos nacidos de nuevo. No se puede pedir esta obediencia a hijos inconversos. No tienen la capacidad para hacer esto. No entienden por qué tienen que hacer esto. Su actitud es completamente rebelde, es adversa, es contraria porque no han nacido de nuevo y la vida de Dios no está instalada en sus corazones. Tal vez tienen una religión, tal vez practican algún instrumento musical en la iglesia, tal vez tienen algún noviecito o noviecita medio evangélico, sancochadito, como decimos nosotros en Chile. Pero no es suficiente ser un religioso para experimentar esta relación de amor y de sujeción en el contexto de la familia cristiana. Se necesita haber nacido de nuevo. Primera de Pedro 1:2 nos aclara por qué esto debe ser así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La obediencia solo es una característica genuina, verdadera, permanente y continua de los elegidos, de los nacidos de nuevo, de los que han recibido a Cristo como su único y personal Salvador y han experimentado la transformación revolucionaria que se produce cuando la nueva vida de Cristo se implanta y la vieja naturaleza comienza paulatinamente a quedar atrás. No basta solo una religiosidad de fin de semana para experimentar la nueva vida en Cristo. Esta obediencia de la que habla la palabra del Señor solo es para nacidos de nuevo.
Pastor Juanito, ¿cómo puede usted estar diciendo eso? ¿Cómo puede estar seguro? ¿Está seguro que esto es así? Bueno, si no me cree, miremos entonces cómo son los no nacidos de nuevo, los no regenerados. Miremos cuáles son las características de las personas que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. No entienden nada de lo que es Colosenses 1, 2, no entienden nada de la obra de Cristo en sus vidas y no han experimentado ninguna transformación. ¿Cómo son estas personas? Veámoslo en Romanos capítulo 1, versículo 30. Allí dice que son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Cuando hay un hijo o una hija que no puede obedecer a sus padres en el contexto de este plan perfecto de Dios, simplemente es porque no ha nacido de nuevo, o porque, aunque haya nacido de nuevo, no ha recibido la formación necesaria para convertirse de creyente en un discípulo. La desobediencia a los padres es una característica no solo de los no regenerados, no solo de los inconversos, no solo de los religiosos que no han nacido de nuevo, sino que es una cualidad que se incrementará en las personas a medida que se acerquen los días finales. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. No sé si queda claro con eso. La obediencia de los hijos cristianos, es decir, de los hijos que entienden la doctrina acerca de Jesucristo, que Pablo ha expuesto en los capítulos anteriores, es una bendición que se ve acentuada por el modelo de una madre que voluntariamente se subordina al esposo y de un esposo que ama sacrificialmente a su esposa y la trata con la misma amabilidad con la que Cristo trata a la iglesia. Note usted cómo todas las piezas van encajando en este diseño perfecto de la palabra del Señor. Una esposa nacida de nuevo, un padre nacido de nuevo e hijos nacidos de nuevo tienen roles y mandatos del Señor expresos que cumplir, que al ser obedientes generan una armonía, una bendición que es a toda prueba. Déjeme decir una cosa más sobre este versículo. Esa obediencia de los hijos cristianos a los padres se grafica allí con la frase en todo. El texto dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Obviamente, esta indicación de obedecer en todo al tratarse de cristianos se enmarca exclusivamente en lo que la palabra de Dios ordena y en lo que la palabra de Dios prohíbe. Sería absurdo pensar que un padre cristiano le pida a un hijo que mienta. Sería absurdo que una mamá cristiana le pida a un hijo o a una hija que no mantenga su pureza moral en ningún aspecto. Sería absurdo que un padre, incluso un padre cristiano, le pida a su hijo cristiano que engañe, que mienta para obtener, no sé, una beca, o que engañe y que mienta para obtener un premio, que engañe o que mienta para defraudar a alguien. Eso no ocurre en familias de personas nacidas de nuevo. Tal vez en familias religiosas pueda ocurrir, pero en familias nacidas de nuevo no va a ocurrir una cosa así, porque un padre cristiano da instrucciones de acuerdo a la palabra del Señor y un hijo cristiano conoce la palabra del Señor y por lo tanto entiende qué significa en todo. Ahora, la gran razón de esta orden que Dios les da a los hijos cristianos a través de su palabra es lo que dice al final el versículo, porque esto agrada al Señor. La última parte del versículo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
La familia completa, cuando obedece el orden establecido por Dios, glorifica al Señor y se beneficia completamente de los resultados de esta obediencia. Nuevamente, entonces, tenemos que el gran modelo de obediencia que produce el agrado del Padre es Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También el Señor Jesucristo fue un hijo obediente no solo a su Padre celestial, sino también a sus padres humanos. Y vemos esto al notar que durante su crecimiento, la prioridad del Señor Jesucristo como hijo fue estudiar y priorizar su conocimiento de las Sagradas Escrituras por encima de cualquier otro aprendizaje. El Señor Jesucristo a los 12 años lo tenemos allí conectado con los expertos de la palabra de Dios, hablando acerca de esta palabra y diciéndoles a sus padres, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. La obediencia genuina de un hijo cristiano siempre va a estar asociada a la palabra del Señor. Qué triste es cuando algunos padres le dicen a sus hijos cristianos, no, deja la Biblia a un lado, dedícate a tus estudios y después estudias estas cosas. No vayas tanto a la iglesia, ocúpate más de otras cosas primero y la iglesia déjala en un segundo o en un tercer lugar. Cuando tenemos hijos cristianos y tenemos padres cristianos, el Señor siempre será la prioridad. Tenemos que preguntarnos en esta mañana, ¿qué tan obedientes son nuestros hijos y nuestras hijas? Es infructuoso pedir obediencia cristiana a personas que no han nacido de nuevo. Del mismo modo, es infructuoso pedir obediencia a hijos religiosos que ignoran la palabra del Señor porque ni sus propios padres aman la palabra del Señor para estudiarla y compartirla con ellos. Cumplamos nuestra principal tarea con nuestros hijos e hijas, obedeciendo el mandato del Señor para el matrimonio, como lo dice en Malaquías capítulo 2, versículo 15. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. El gran propósito de nosotros como padres es formar una descendencia para el Señor. La prioridad en el corazón de nuestros hijos e hijas debe ser Jesucristo. El que tenga la preeminencia en todo debe ser Jesucristo. No puede haber nadie que compita en el corazón de nuestros hijos con tener la preeminencia sino Jesucristo, porque solo Él, en Él y por Él alcanzamos todas las bendiciones prometidas por nuestro Dios. ¿Quieres lo mejor para tu hijo? ¿Quieres lo mejor para tu hija? Yo también. Lo mejor para tu hijo no está en la universidad. Lo mejor para tu hija no está en la fama. Lo mejor para tu hijo no está en los deportes. Lo mejor para tu hijo no está en la fama, no está en la fortuna. Lo mejor para tu hijo y lo mejor para mi hija es Cristo Jesús. Si tú eres un hijo cristiano, comienza entonces a prestar más atención a la doctrina acerca de Jesucristo para que comprendas la tremenda bendición que la obediencia a tus padres cristianos te puede dar y con ello también a toda tu familia. Seguramente muchos de tus amigos están más influidos por modelos y esquemas mundanos, por ideologías pasajeras que se resucitan de tiempo en tiempo y ponen a la gente en contra los unos a los otros, dividen a las familias. Oh, pero déjame decirte que si estudias un poquito más de historia, te darás cuenta que todas estas ideologías son como pequeñas fiebres momentáneas y temporales. Son ilusiones absurdas y vanas, superficiales. Porque el mundo tiene un tiempo limitado. La palabra del Señor dice que el mundo pasa y sus deseos. Toda esta fiebre que ha enloquecido y ensoberbecido a las personas está graficada muy bien en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los
pueblos piensan cosas vanas, se unen y se confabulan para liberarse de Dios. Se quieren liberar de Dios cuando Dios es el único que puede bendecirles y el que de verdad les ha amado. El mundo pasa y sus deseos, pero el que espera en el Señor permanece para siempre. Toma un tiempo para darte cuenta que el gran gobierno perfecto no está establecido, ni se ha establecido, ni se establecerá jamás por un hombre común y corriente, porque somos polvo, somos tan efímeros. El gobierno perfecto lo tiene el Rey perfecto, que es eterno y que debe partir gobernando nuestros corazones. Termino con esto. La cuarta instrucción para desarrollar un modelo de familia adecuado es lo que Pablo dice al final en el versículo 21 a los padres cristianos. Verso 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí la palabra griega es patros, que es el sustantivo para padre. Se refiere directamente al progenitor varón, aunque también puede comprender a ambos padres, como nos muestra Hebreos capítulo 11, versículo 23, y se usa también de manera bastante habitual para referirse exclusivamente a los padres varones. Basado en esto, creo que acá hay otra instrucción directa, principalmente para nosotros los papás, padres varones, pero que también en algunos casos puede incluir a las madres, sobre todo cuando o el padre no es cristiano, o el padre está ausente, o esa mamá es papá y mamá al mismo tiempo, por viudez o por alguna otra razón. El asunto es que el mandato acá es muy claro: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Nuevamente acá vemos una forma de reciprocidad extraordinaria en el perfecto modelo de la vida familiar que Dios establece. A la exigencia anterior de obediencia que los hijos deben expresar a sus padres, el Señor acá contrapone o corresponde la exigencia de un trato alentador de parte de los padres. En el mandato, no exasperéis, el verbo usado por Pablo acá tiene el sentido de sacar fuera de control. Y lo hace en modo imperativo, nuevamente, ordenándoles a los padres que no provoquen, que no exasperen, que no irriten a sus hijos. Qué buen mandato es este. Los padres no debemos irritar, exasperar, generar una carga emocional descontrolada en nuestros hijos. Déjeme leer una cita muy buena de Samuel Pérez Millós, quien habla acerca de este pasaje y dice lo siguiente: un padre que se impone al hijo sin razones que lo justifiquen, que establece comportamientos porque así le parece, que anula la libre voluntad del hijo y les fuerza en ocasiones a actuaciones contrarias a su modo de pensar, genera problemas y produce irritabilidad en el hijo que tarde o temprano se manifestarán inconvenientemente en su vida. El padre no es el jefe, sino el conductor ejemplar del hogar. El padre no está para mandar, sino para alentar y para marcar la forma de vida con su ejemplo personal. Debe reprender cuando sea necesario, disciplinar cuando sea preciso, corregir e instruir en justicia, pero no está puesto por Dios para amedrentar y castigar a modo de juez o verdugo. Qué buena descripción de la tarea de padres. Qué buena descripción. Vuelvo a insistir en el punto. Esto es para padres cristianos.
Un padre no cristiano, un padre no nacido de nuevo, un padre que no ha experimentado el poder regenerador del Espíritu Santo en su vida, indudablemente no tiene más que hacer que imitar alguna conducta previa de alguna otra persona, imitar algún modelo y seguir replicando una y otra vez hasta el infinito modelos destructivos, modelos que terminan anulando, amargando y opacando a los hijos. Pero entre los hijos del Señor no es necesario, porque el Señor hace nuevas todas las cosas. No somos verdugos los padres, no somos jueces los padres, ni tampoco somos los jefes los padres. El único jefe es Jesucristo. El único modelo es Jesucristo, el que hace las cosas bien, el que sabe todo, el que une todo, el que sostiene todo y el que sustenta todo es Jesucristo. Los padres no somos los que sustentamos el hogar, no somos los que alimentamos, no somos los que proveemos. Todo viene de la gracia del Señor. Nosotros somos solo mayordomos. Y si nuestras esposas se sujetan a nuestro liderazgo y si nuestros hijos se sujetan en obediencia, no es porque seamos superiores, sino porque tenemos a un Dios muy grande y muy maravilloso al cual amamos y tratamos de imitar en obediencia a su modelo y diseño perfecto. No vamos a arreglar a nuestros hijos gritándoles, golpeándoles, amargándoles, amenazándoles o humillándoles. Lo que va a producir eso es desaliento. El texto dice que claramente, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ese es el resultado de la acción anterior. Los padres que irritan a los hijos con constantes amenazas, con coerción, contribuyen al deterioro moral y mental del hijo, desanimándolo y descorazonándolo. Por diversas razones, hace algunos años mi esposa y yo tuvimos que estar por diversas razones en la Fundación Teletón. La misión de esta institución es dedicarse a la rehabilitación integral de niños y niñas y jóvenes con discapacidad motora en el mejoramiento de su calidad de vida y dedicarse también al desarrollo de sus capacidades para lograr su inserción social. Lo primero que nos llamó la atención cuando estuvimos allí tantas veces es que vimos a muchas madres, pero a muy pocos padres. Eso nos llamó fuertemente la atención y uno puede buscar justificaciones y decir es que el papá a lo mejor está trabajando. El problema es que eso lo veíamos no solamente en horarios laborales, sino también en horarios fuera del periodo laboral. Muchas madres, pocos padres. Sin embargo, lo que más nos emocionó y se grabó en nosotros como una lección de vida fue ver a padres animando y alentando a sus hijos y a sus hijas. Padres mostrando una tremenda alegría porque su pequeño hijo, su pequeña hija había logrado juntar sus manitos y apretar con ellas después de meses y meses de dolorosa rehabilitación. Vimos la alegría de los padres al ver a sus hijos dando pequeños pasos después de largos, dolorosos meses de operaciones y rehabilitaciones. Déjame decirte, papá, mamá, nada produce más avances y superación que unos padres que alientan a sus hijos. Nada produce cambios permanentes en los hijos, nada produce más esos cambios permanentes en los hijos que padres que alientan, que padres que aman, que padres que se levantan una y otra vez, dejando de lado su cansancio, dejando de lado sus propios derechos o cuestiones personales y egoístas para pensar en sus hijos y en sus hijas, en sus amados hijos e hijas. Bajemos un poco más la voz cuando estemos enojados, pero subámosla
para llenar la casa de risas y de palabras de ánimo. Nunca más usemos nuestra fuerza para golpear o dañar a nuestros hijos. Mejor usemos nuestra fuerza para acompañarlos, para alentarnos, para levantarnos temprano, para madrugar si es necesario, en oración, en búsqueda de la palabra del Señor, o simplemente para estar unas cuantas horas escuchando, escuchando y escuchando lo que hay en sus pequeños corazones. Esa inversión será maravillosa, sobre todo cuando tenemos a Cristo gobernando en nuestros corazones. Amados hermanos, en esta mañana la invitación es a darnos cuenta que todas nuestras familias pueden mejorar con Cristo como el gran sustentador, como el gran Salvador, como el gran Señor, el que unifica todas las cosas, el que mantiene unidas todas las cosas. Teniendo a Cristo como el centro de nuestro hogar, vamos a tener esposas más felices aún de sujetarse al liderazgo de su marido, esposos más felices porque aman sacrificialmente a su esposa mediante un trato amable, hijos felices que agradan al Señor obedeciendo a sus padres cristianos, y padres mucho más felices de animar y de alentar a sus hijos para que se conviertan en una descendencia para el Señor. Con mucho cariño y con mucho agrado quisiera en esta hora orar con usted, orar con su familia, orar junto a sus hijos también. No sé quiénes están conectados en este momento. Antes de irnos a la cena del Señor, quisiera orar para que Dios bendiga a su familia y mi familia.